Muy buenos días, hermanos, espero que tengan un hermoso comienzo de semana y que el Señor bendiga cada una de sus vidas. En esta mañana quisiera compartirles un pensamiento de la palabra de Dios, el cual fue de mucha bendición para mi vida y creo que también lo será para cada uno de ustedes. El título que le coloqué al devocional es Cuando parece que Dios no responde. Y pensaba en que hay momentos en nuestra vida en los cuales atravesamos pruebas que, a nuestro parecer, se alargan más de lo que creemos necesario. Oramos, suplicamos, rogamos, pero parece que el cielo se cerró para nosotros. Hasta incluso llegamos a dudar si Dios realmente está oyendo nuestra petición. Son esos instantes en donde el enemigo intenta hacernos creer que Dios no se preocupa por nosotros, o que quizás simplemente le guste hacernos sufrir. ¿Nos ha sucedido esto alguna vez? Yo creo que sí, que a todos los creyentes en algún momento de nuestra vida hemos sentido este tipo de cosas. Incluso la sintió David. Por eso quisiera que me acompañen a leer, o aunque sea escuchar el Salmo 13, versículo 1 al 6. Dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Ya en el versículo 1 leemos cómo David se sentía olvidado y que Dios había quitado su mirada de él. Él clamaba constantemente a Dios para ser librado de sus enemigos. Su petición era justa, pero aún así Dios seguía sin responder. El versículo 2 podría ser bien las palabras de muchos de nosotros. En la NTV dice lo siguiente: ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? David realmente estaba triste. Dice que cada día luchaba con la angustia que había en su corazón. ¿Cuántas veces hemos llorado en oración, quizás al borde de nuestra cama sentados, leyendo nuestra Biblia, porque realmente ya nuestro espíritu no daba más del dolor que estábamos atravesando? Pero lejos de sentirnos consolados o de escuchar una respuesta de parte de Dios, nos íbamos delante de su presencia aún tristes y preocupados. Vamos hacia el versículo 3 y David todavía demanda una respuesta de parte de Dios. A medida que vamos leyendo, casi que podemos percibir la desesperación de David en sus palabras. Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En la NTV dice: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. David le estaba diciendo a Dios que si no le respondía se iba a morir. Suena exagerado, ¿no? Sin embargo, podemos entender su sentir, porque muchos de nosotros hemos vivido situaciones que nos llevan a experimentar esa angustia extrema. En la NTV dice: devuélvele el brillo a mis ojos. Cuando una persona está pasando una prueba realmente dura y no encuentra paz o consuelo, se nota hasta en el físico. La angustia afecta a todas las áreas de nuestra vida, tanto lo espiritual así como también lo externo. Ese es el objetivo del enemigo, que sintamos que Dios se ha olvidado de nosotros y que de a poco se vaya apagando el brillo de nuestros ojos, que ya no tengamos ganas ni de orar, de servir, ni de leer la Biblia, ni de pasar momentos con Dios o hacer cualquier otra cosa, porque ya no le encontramos sentido a nada. Hasta esta parte todo suena decepcionante. Si cortáramos el salmo acá, sería desesperanzador, pero el versículo 5 nos trae el consuelo necesario para estos momentos.
El versículo 5 dice: Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. David, a medida que oraba y derramaba su corazón delante de Dios, expresando lo que sentía y lo que él creía que Dios le debería dar, fue reflexionando hasta llegar a esta maravillosa conclusión: que aun a pesar de estar viviendo la peor prueba que podamos imaginar, hay algo que jamás se va a acabar, y eso es la misericordia del Señor y su amor. Al principio decíamos que David se había sentido olvidado por Dios, desamparado. ¿Recuerdan quién más vivió esta situación? Así es, nuestro Salvador, el mismo Señor Jesús. En Mateo 27:46, lo leíamos en la cena del Señor, dice lo siguiente: a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En ese momento, clavado en la cruz, el mismo Padre Celestial desamparaba a su propio Hijo, por amor a cada uno de nosotros. En aquellas circunstancias en las cuales parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, llevemos nuestras mentes a pensar en esta escena: Cristo muriendo en una cruz, sufriendo por nuestros pecados y siendo desamparado por su Padre, para que nosotros nunca, pero nunca más, tuviéramos que ser desechados por Él. Es como aquel himno que cantamos este domingo en la Cena del Señor, que dice: Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Qué maravillosa letra tiene este himno. Lo que expresa nos lleva a cuestionarnos la siguiente pregunta: ¿por qué habría Dios de abandonarnos después de entregar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros? No lo haría, no lo hace y jamás lo hará. Él nunca nos va a abandonar. Por eso aferrémonos a lo que se nos dice en Hebreos 13, versículos 5 al 6, donde dice lo siguiente: porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podamos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Finalmente el Salmo 13 termina diciendo las siguientes palabras: cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Si lo comparamos con los primeros versículos, parece que lo hubiera escrito otra persona. Es que de alguna forma es así. David había sido transformado, no porque Dios hubiera respondido favorablemente a su petición, sino porque le había hecho ver que, aunque las cosas no salieran como él esperaba, él siempre iba a estar ahí. Su amor y su misericordia nunca le iban a faltar. Finalmente David había encontrado el consuelo que necesitaba y hallado la paz que sobrepasa todo entendimiento, como leemos en Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pablo, el apóstol, nos dice que no nos preocupemos por nada. No dice: bueno, si la prueba es difícil, entonces preocúpense. O quizás, si pasó mucho tiempo desde que empezaron a orar y nada sucedió, entonces afánense. Muy lejos de esto, nos dice que oremos, que estemos agradecidos. Y de esa forma vamos a hallar la paz perfecta, aunque nuestra situación no lo sea. Y tal como lo hizo David, podremos alabar al Señor aún en medio del dolor. Entonces, hermanos, cuando vivamos este tipo de situaciones, recordemos los siguientes ítems. En primer lugar, el Señor Jesús fue desamparado por Dios para que nosotros, sus hijos, nunca tengamos que experimentar ese desamparo. En segundo lugar, dice: el remedio para un corazón angustiado es la oración y la gratitud. Hay una frase que dice: la preocupación no resuelve nada, la oración puede cambiarlo todo. Y en tercer lugar, aun cuando Dios no responda de la forma que esperábamos, o en el tiempo que quizás estábamos esperando, hagamos como David, que podamos tener la certeza de que aun en las peores circunstancias, el amor y la misericordia de Dios nunca nos van a fallar.
Así que hermanos, si estamos atravesando por alguna circunstancia en la que sentimos como que Dios no nos responde, no pensemos ni por un segundo que Él nos ha abandonado. Eso es lo que el enemigo quiere que hagamos. Pero no permitamos que esos pensamientos nos agobien la mente. Nuestro Dios es fiel y prometió estar junto a nosotros en todo momento. Nada más que agregar, espero que haya sido de bendición y que tengan un excelente día.